Vamos a dar respuestas a las preguntas del proyecto integrador etapa 2. ¿Cuál es el impacto que tiene la globalización en la educación? Cuando hablamos de globalización, hablamos de dispersión de la información. Dispersión de la información a nivel mundial. Dispersión de la información económica, dispersión de la información social, dispersión de la información política, sin dejar de lado la dispersión de la información a nivel de la educación. Ahora, ¿cómo ha impactado esa dispersión de la globalización a nivel de la educación? Pues de una forma amplia, ¿verdad? Una forma amplia. En la pandemia que todavía estamos, desgraciadamente, la tecnología de información, díganse TICs, ha servido de una forma impresionante, ¿verdad? Sin el Internet, sin las computadoras, sin las pantallas inteligentes, los celulares, pues hubiera sido imposible continuar el trabajo educativo de una forma regular. Entonces, definitivamente la globalización ha impactado a la educación. La ha impactado de forma positiva, como en el ejemplo que pusimos anteriormente, pero también podemos ver que ese impacto ha hecho que los estudiantes en específico vayan más en lo individual. Pues la falta de interacción social, la falta de estar en contacto con sus compañeros, con los docentes, precisamente ha hecho que se empiecen a formar eh, personas más individuales. Y esa individualización también ha traído una un mayor aumento en la competencia, sobre todo en la competencia de la oferta educativa por Internet. Ahora podemos ver una vasta oferta educativa por Internet de universidades, de licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomados, una vasta competencia. Entonces, esa vasta competencia ha traído consigo precisamente traer una educación más práctica, una educación que sirva para la productividad, que sirva para el logro de objetivos económicos. Entonces, los programas educativos se han enfocado más a que el alumno pueda tener competencias para la productividad y dejar de lado materias como la filosofía, como la ética, esas materias las cuales nos hacen reflexionar para poder tener una trascendencia más allá de lo material en esta vida. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál es el papel de los organismos internacionales en la toma de decisiones por parte del gobierno mexicano en materia de educación? Ciertamente México pues es parte de la Organización de las Naciones Unidas y en cierta forma está obligado a lograr esos 10 objetivos planteados en este trabajo. Entonces, ciertamente México tiene que en sus programas estar plasmado esos objetivos. Esos objetivos. Entonces, pero México tiene sus propios programas, los cuales pues están contextualizados a México. Entonces, muchas veces se hacen cambios y no todos esos objetivos de esos organismos internacionales se ven plasmados en los programas. Ahora, la otra pregunta es, ¿consideras que el sistema educativo mexicano responde a los objetivos educativos globales? Explica tu respuesta, por qué sí o por qué no. Definitivamente, pues México está muy corto en cuanto a lograr esos 10 objetivos globales. ¿Por qué? Porque hay muy poca infraestructura física, muy poca infraestructura tecnológica. Entonces eso nos hace que nos quedemos cortos como países como Finlandia, como países como el del norte, por ejemplo, de Europa, como Estados Unidos, como países como Chile inclusive. Tenemos muy poca infraestructura educativa física y tecnológica, entonces no podemos llegar a cumplir esos objetivos. Aparte que hablando específicamente del tema de educación preescolar, hay muy poca cobertura en la sierra, en lugares
lejanos en la selva, en los lugares desérticos lejanos, hay muy poca cobertura y muy poco apoyo a los docentes para que puedan lograr sus objetivos. Por ejemplo, en cuestión de actualización a nivel tecnológico en TICS, hay muy poco apoyo. Desde tu perspectiva, ¿en qué podría mejorar el sistema educativo mexicano? Definitivamente el sistema educativo mexicano requiere más inversión y requiere más inversión desde una voluntad política. Pues se necesita voluntad política para que haya mayores recursos, podemos decir, que vayan dirigidos a la educación. Actualizar a los maestros en las nuevas tecnologías de la información, a la cobertura, que la cobertura de la educación no solamente esté focalizada en las ciudades, sino que también llegue a esos lugares lejanos de la sierra, de las selvas, de los desiertos, lugares abandonados por el Estado mexicano y por la misma sociedad mexicana. Entonces, se requiere más inversión. Sí, es posible mejorar el sistema educativo mexicano, pero se requiere más inversión y voluntad política. Y no dejar de lado la cuestión de las materias que nos pueden llevar a una trascendencia más allá. Que la educación en México no solamente sea para la productividad en el sistema capitalista en el que vivimos, sino que también se retomen materias como la de filosofía, ética, que permitan poder formar a individuos más íntegros.